Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. A favor de la cuestión previa 40, en contra 43, más el voto del presidente, una abstención. De la Torre, rojo. Votación final, 40 a favor, 43 en contra, una abstención. Ha sido rechazada la cuestión previa. Concluido el debate, los congresistas se servían a marcar su asistencia para proceder a votar. ¿Y ha habido debate sobre el fondo, congresista? ¿Ha habido debate sobre el fondo? Congresista Marta Chávez. Gracias por su comprensión, pero yo considero, presidente, que en el artículo 2 del texto sustitutorio que se nos trae, cuando se señala que se agrega el artículo 6A al decreto legislativo 824, señor presidente, se hace la precisión, que es la ley de lucha contra el narcotráfico, se hace la precisión de que cuando las Fuerzas Armadas están encargadas del control interno, porque así lo dispone el presidente de la República. Sin embargo, en el artículo primero, cuando se agrega un artículo 6A al decreto legislativo 1095, que es el que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas del territorio nacional, no se menciona el hecho de que son las Fuerzas Armadas las que se encargan del orden interno cuando el presidente de la República lo dispone así. Creo que si estamos haciendo en un mismo texto una mención similar, debe usarse por lo menos el mismo fraseo. No entiendo por qué en la ley, en el decreto legislativo 1095 no se hace la precisión de que es el presidente de la República el que encarga a la Fuerza Armada al orden interno. Y de otro lado, presidente, cuando se modifica la ley de lucha contra el narcotráfico, el decreto legislativo 824, y se le agrega el artículo 6A, se habla de las zonas cocaleras. Pero el narcotráfico no es solamente por el tema de la coca, el narcotráfico también tiene que ver, sobre todo en algunas zonas del oriente y del norte del Perú, con el tema de la amapola. Culmine. Gracias. Puede ser también por el tema de la marihuana. Entonces, ¿por qué restringir la lucha contra el narcotráfico a acciones de interdicción en zonas cocaleras? Pueden haber zonas también que son de cultivo de amapola o de cultivo de otro tipo de drogas, de sustancias o de plantas que pueden servir para las drogas. Entonces, yo creo que es muy restrictivo hablar solamente de zonas cocaleras, pueden haber zonas amapoleras o de cultivo de marihuana. Gracias, presidente. Bien, estamos marcando asistencia. Presidente de la Comisión de Defensa. Sí, señor presidente, respecto a la primera observación de la señora congresista, está absolutamente claro. Estamos solamente trasladando el artículo 15A al artículo 6A.
trasladando el artículo 15A al artículo 6A correspondiente al título 1 del decreto legislativo. Y en cuanto a la incorporación de las zonas amapoleras, efectivamente esa es materia de otro proyecto de ley, por lo cual si nos estamos allanando podríamos en todo caso generar quizá otro proyecto, otra preocupación, pero esa ya no sería un allanamiento, señor presidente. Ese es el criterio de la presidencia. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 83 señores congresistas al voto. Siendo las 7:33 de la noche, el presidente del Congreso, Freddy Otárola, mandó a votación para que luego se vote este proyecto de ley 88, 301, 448 y el 1008, por el que propone la ley que modifica el decreto legislativo 1095, decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y modifica e incorpora artículos en el decreto legislativo 824, ley de lucha contra el narcotráfico. Congresista de la Torre. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 44 señores congresistas, en contra 4, 33 abstenciones. Más Delgado Verde. Resultado final: 45 a favor, 4 en contra, 33 abstenciones. Ha sido aprobado el allanamiento a las observaciones formuladas por el señor presidente de la República a la autógrafa originada en los proyectos de ley 88, 301, 448 y 1008. La aprobación del allanamiento no requiere de segunda votación. Siguiente proyecto. Más el voto del congresista Inga Rojo. Siguiente proyecto.
De la Comisión de Defensa Nacional, allanamiento, proyecto de ley 673, autógrafa observada por el señor Presidente de la República, se propone modificar la ley 29.314, ley de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército FAME-SAC. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional del periodo anual de sesiones 2012 y 2013, que recomienda el allanamiento a las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República a la autógrafa de ley originada en el proyecto de ley 673, que propone modificar la ley 29.314, ley de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército, FAME-SAC. Tiene la palabra el congresista Carrillo Cabero, presidente de la comisión, hasta por 10 minutos. Señor presidente, la observación a la autógrafa de la ley que modifica la ley de Fábrica de Armas y Municiones del Ejército FAME-SAC, correspondiente al proyecto de ley 673/2011-CR, fue presentada en el área de trámite documentario el 13 de diciembre de 2012 y recibido en la Comisión de Defensa Nacional el 14 de diciembre de 2012, cuyo allanamiento fue aprobado por mayoría por dicho órgano parlamentario el 17 de junio de 2013. Después de revisar la fundamentación de la observación planteada por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley que modifica la ley de Fábrica de Armas y Municiones del Ejército FAME-SAC, se puede determinar que éstas se resumen en las siguientes. Observación 1. El literal E del artículo 2 de la ley 29.314, referido al objeto social de FAME-SAC, establece la posibilidad de celebrar contratos o convenios con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Asimismo, dispone precisar que tales acuerdos se suscriben para coadyuvar al mejor cumplimiento de sus fines y promover el desarrollo técnico-científico nacional en los asuntos de su competencia. Al respecto, precisa la observación que el mejor cumplimiento de los fines a que se refiere la propuesta deberá encontrarse superditado al mandato del segundo párrafo del artículo 60 de la Constitución Política del Perú, norma que se refiere al rol subsidiario del Estado en lo que se refiere a la actividad empresarial del Estado, por lo que deberá realizarse la precisión correspondiente, ya sea con una referencia expresa al mandato constitucional o con una modificación del texto propuesto en el sentido indicado. La Comisión de Defensa considera que la propuesta de modificación del inciso E del artículo 2 de la ley 29.314 busca precisar que los convenios o contratos que suscriba FAME-SAC apoyen en el desarrollo de dicha empresa, así como al desarrollo de sus fines, considerando además que esta iniciativa cuenta con la opinión favorable de FAME-SAC, tal como se observa en el dictamen inicial aprobado por la Comisión, pero teniendo en cuenta la necesidad de facilitar la aprobación de la presente ley. La Comisión se allana a la presente observación, eliminando la referencia al mejor cumplimiento, entre comillas. Por eso propone en el dictamen el texto siguiente. Artículo 2. Objeto social. El objeto social de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército, en adelante FAME-SAC, comprende lo siguiente. E. Celebrar convenios o contratos de cooperación tecnológica, científica y de capacitación con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para promover el desarrollo técnico-científico nacional en los asuntos de su competencia, así como aquellos que puedan generar un mejor y estratégico desarrollo en algunos o en todos los objetivos de la empresa. Observación 2. La modificación del artículo 18 de la ley 29.314, que considera incluir textualmente a las materias primas e insumos utilizados en procesos de producción como posibles de ser exonerados del requisito de publicidad por razones de seguridad nacional, resulta innecesaria en la medida que la propia ley 29.314 ya establece claramente que esta exoneración resulta aplicable a todas las contrataciones y adquisiciones consideradas reservadas por materia de seguridad nacional que estén incluidas en la lista aprobadas por el Ministerio de Defensa, lo que también incluye, de ser el caso, a las materias primas
e insumos que dicho funcionario estime pertinente en atención a su naturaleza. Asimismo, menciona que el artículo 8 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo 184-2008-EF, establece que la contratación de bienes, servicios y obras con carácter de secreto militar o por razones de orden interno contenidos en el Decreto Supremo 058-2001-PCM están exceptuados de su difusión en el SEACE, mas no su registro. Finalmente, considera que el artículo 130 de la norma precedente también regula la materia, señalando que las contrataciones con carácter secreto militar o de orden interno están incluso exonerados del proceso de selección correspondiente, debiendo cumplirse con las formalidades que, para tal caso, establece el citado dispositivo legal. La Comisión coincide plenamente con la posición del Poder Ejecutivo sobre la inclusión de las materias primas e insumos para el proceso de producción dentro de los bienes exonerados del requisito de publicidad por razones de seguridad nacional, pero lamentablemente ello no se viene aplicando. Por eso es que la FAME-SAC opinó al momento de la elaboración del dictamen del proyecto de la ley que la modificación del artículo 18 de la Ley 29.314 es correcta y concordante con las necesidades de dicha institución. Este órgano parlamentario, a pesar del sustento señalado líneas arriba y como una forma de viabilizar esta norma de suma importancia para la labor que viene desarrollando la FAME-SAC, es que se allana a la presente observación y elimina la modificación al artículo 18 contenido en la autógrafa. Por lo expuesto, señor presidente, solicito a la representación nacional me apoye con su voto en beneficio de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército FAME-SAC. A ver, habiendo concluido, se da inicio al debate al haber concluido la sustentación. Tiene la palabra la congresista Luz Salgado. Aló. Presidente, este proyecto ha sido observado por el Ejecutivo y en buena hora, porque tal como salió, y muchos nos abstuvimos de firmar, tenía muchas irregularidades. Una de ellas era que se saltaba la ley de contrataciones. ¿A qué santo se salta la ley de contrataciones una empresa como FAME, que tiene que estar al igual que todas las empresas del Estado, casualmente bajo el rango de la ley? Pero por otro lado, señor, nos entra suspicacia porque se ha cambiado también lo que antes decían que se podía, en el artículo 2, celebrar convenios con entidades. Se cambió para hacer convenios o contratos de cooperación tecnológica, científica y de capacitación con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. ¿Con quién se quiere hacer los contratos en sí, señor? Y nos llama más la atención porque el 10 de marzo, ahorita nomás en el mes pasado, nada menos que el ministro de Defensa ha incumplido el artículo 12 de la Ley 29.314 cuando nombra al gerente general, lo designa y incumple porque la ley dice que éste tiene que ser designado por el directorio. El mismo directorio de FAME se ha quejado. Han salido sendos artículos en la prensa porque aquí se está violando flagrantemente la ley. ¿Por qué el ministro de Defensa nombra casualmente a un miembro, al señor Helio Rincón Moretti, miembro de la promoción del presidente Ollanta Humala? Entonces, nos lleva a suspicacia, señor, y si es cierto que este proyecto ha estado durmiendo como muchos otros, ha coincidido pues con este nombramiento irregular. Por lo tanto, yo creo que este proyecto, señor, que nos parece está bien darle impulso a FAME, hemos visitado FAME, tiene todavía un gran potencial, tiene muchas máquinas obsoletas, ¿cierto? Pero todavía pueden hacer fabricaciones de balas, fabricaciones de diferentes armamentos. Hay que darle impulso, sí, señor, pero
creo que este proyecto tiene que ser mejor estudiado, mejor elaborado, y por eso, señor, yo plantearía una cuestión previa para que vuelva a comisiones. Creo que es muy importante hacerle el seguimiento de que por qué cambian, y van a tener que venir a explicarnos, a personas naturales cuando antes se hablaba de entidades, ¿no? Y personas jurídicas. Y yo creo que ese cambio tiene mucho que ver, señor, en las personas que quieren contratar o hacer algún servicio. Gracias. Congresista Marta Chávez. En la misma línea de mi colega, la congresista Luz Salgado, señalo la preocupación de la abreviación de lo que inicialmente nosotros aprobamos y votamos a favor cuando se trajo, presidente, un fraseo del artículo 2 del objeto social de FAME, que es una fábrica de municiones, fábrica de armas y municiones del ejército. Nosotros habíamos aprobado que podía celebrar convenios con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para coadyuvar al mejor cumplimiento de sus fines y promover el desarrollo técnico, científico, nacional en los asuntos de su competencia. Ahora están eliminando este coadyuvar al mejor cumplimiento de sus fines. Es decir, como que la FAME, que es una fábrica de armas y municiones, ahora, con prescindencia del mejor cumplimiento de sus fines, se puede dedicar a promover el desarrollo técnico, científico y nacional en asuntos de su competencia. Es decir, pasa de ser una entidad que produce a ser una entidad que promueve, más allá del cumplimiento de sus fines, presidente, el desarrollo técnico científico nacional. Hay otras entidades como, por ejemplo, en la especialidad aeroespacial el CONIDA. Deben haber otras instituciones que estén en la condición de investigar y desarrollar una mejora científica, técnica en el tema de las armas y municiones, pero no para una institución que fabrica esas armas, señor presidente. De otro lado, y lo que parece mucho más preocupante, es que se eliminan en la observación y el allanamiento que nos trae la Comisión de Defensa, se elimina el artículo 18. En el artículo 18 del texto original se decía que mediante resolución del ministro de Defensa y con cargo de dar cuenta a la Comisión de Defensa del Congreso de la República, se aprobaba la relación de procesos de contrataciones y adquisiciones, incluidos aquellos relacionados a la adquisición de materias primas e insumos utilizados en los procesos de producción, que por razones de seguridad nacional son exonerados del requisito de publicidad. Dichos procesos son codificados para preservar su confidencialidad. Eliminando este artículo 18, como nos propone la Comisión de Defensa, ya el ministro de Defensa se lava las manos respecto de los procesos que son exonerados del requisito, presidente, de publicidad. Es decir, ahora, ¿en quién va a recaer? ¿En un gerente general? Es decir, el ministro de Defensa elude su responsabilidad, dejándole, la vez pasada también hicieron lo mismo con la compra del satélite, ¿no? Le asignaron eso, ya no del Ministerio de Defensa, sino al CONIDA, que nunca había comprado de cosas de más de $1 millón, para hacerlo comprar por $250 millones. Continúe. Alguien se lava las manos, compran a manos llenas, pero el ministro de Defensa se lava las manos de la responsabilidad administrativa, presupuestaria y política que le corresponde. Y entonces le tiran en la pelota, ¿a quién? A funcionarios de segundo, tercer, cuarto nivel, a ejecutivos de una empresa que está adscrita al sector defensa, y el ministro de Defensa se lava las manos. Y encima eluden la intervención de la Comisión de Defensa, que es un ente fiscalizador, tal como se había propuesto y se había previsto cuando la vez pasada apoyamos esta modificación en los términos en que constan en este proyecto de ley, que ha sido lamentablemente observado por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, presidente, a menos que se apruebe la cuestión previa que ha planteado la congresista Luz Salgado, tendremos que votar en contra de esto. Gracias, presidente. Congresista Velázquez Casquén. Presidente, este es un tema que por transparencia
el presidente de la Comisión de Defensa previamente debería informar, ya que es un dictamen evidentemente que se ha aprobado meses atrás con la buena fe de algunos congresistas de la oposición, ahora resulta recurrente. El día sábado domingo, un diario muy importante de la capital, se ha denunciado que FAME, primero, como bien lo ha dicho la congresista Marta Chávez o la congresista Salgado, el ministro de Defensa ha puesto como gerente general de esta fábrica de municiones y explosivos, ha puesto a una promoción del presidente Humala, afectando los estatutos de la sociedad. Segundo, que el ministro de Defensa con algunos funcionarios de FAME se han venido reuniendo con unos ucranianos para hacer un convenio, en virtud del cual van a hacer negocios de construcción de camiones. Y para garantizar este tipo de convenios, estamos insistiendo esta norma a los efectos de que todo ese proceso sea de carácter secreto. El Parlamento no lo puede conocer, pero esta fábrica, bajo el amparo de esta ley, sí puede realizar convenios con personas naturales. O sea, sí lo puede hacer con un ucraniano, en un café o en un hotel donde han hecho una cena para ir afinando el convenio, pero el Parlamento no lo puede saber, pues. Entonces, el ministro de Defensa, que cree que nosotros somos desmemoriados, ha hecho que saquen la propuesta de modificación del artículo 18 porque él quiere salvar su responsabilidad. Entonces, justo el ministro que no sabe con quién realiza compras militares, que no se acuerda con quién realiza compras militares. Ahora, todo es secreto en el Ministerio de Defensa, del supuesto ministro transparente, todo es secreto. Ahora resulta que estamos autorizando de que una fábrica, que es una sociedad anónima cerrada, que está dentro del marco de la ley sociedades, ahora para los que realizamos control político, eso es secreto. Pero sí puede realizar convenios con extranjeros, con personas naturales o jurídicas. Y hace 3 o 4 días atrás ha habido una grave denuncia de esta conexión ucraniana que ya está en vísperas, que han cerrado un convenio justamente con FAME. Y ahora estamos precipitando el dictamen de esta norma y sacando la responsabilidad que debe tener el ministro de Defensa para rendirle cuenta al Parlamento, porque no puede venir, pues, porque él es el único que le pide autorización, le pide luz verde. Esa es la señora que gobierna Palacio. No, señor, tiene que haber una explicación, tiene que haber una explicación, señor, porque ha habido una denuncia grave. Continúe. Termino, señor presidente, y creo que el presidente de la comisión ha debido informar, o por lo menos haber pedido al ministro de Defensa esa grave denuncia que se ha hecho. Si aprobamos esta norma, lo que estamos haciendo es blindar una eventual investigación que hemos pedido con relación a esta conexión ucraniana de ciudadanos ucranianos que se han reunido en una cena con funcionarios de FAME, con funcionarios del Ministerio de Defensa para cerrar un convenio. Ahora le estamos dando el marco legal para eso. Creo que tiene que haber una explicación, señor presidente, porque hemos pedido la conformación de una comisión investigadora y antes de proceder a votar este dictamen queremos una explicación al respecto, señor presidente. Gracias. Gracias. Finalizado el debate, tiene el uso de la palabra el presidente de la comisión. Congresista Urquizo. Sí, presidente. Gracias por cederme un espacio. En primer lugar, aclarar a los colegas congresistas que se están confundiendo los escenarios. El hecho de que se haya designado un gerente tendrá que aclararse en el espacio respectivo. La norma del FAME determina que el gerente de esta fábrica es designado por su directorio. Y como tal, debo señalar que esta iniciativa legislativa ya se aprobó en su oportunidad en el Pleno del Congreso de la República y fue remitida al Poder Ejecutivo. Como resultado de ello se hicieron
observaciones muy puntuales. Y eso generó, presidente, que hace más de 1 año y medio la Comisión de Defensa levantara las observaciones y determinara el allanamiento. Y es en ese marco que está retornando al Pleno del Congreso, tomando en consideración que se trata de un dictamen de allanamiento. No se trata de recortar facultades a la ley del FAME, sencillamente, presidente, se trata de incorporar un inciso relativo a la suscripción de convenios que permita fortalecer esta entidad que ha sido visitada por los miembros de la Comisión de Defensa, todavía cuando presidía esta comisión el congresista Tomás Zamudio. Y uno de los pedidos de los funcionarios, de los miembros del directorio del FAME, justamente fue la necesidad de que esta empresa tenga que crecer, tenga que consolidarse. Y era imposible porque estaba limitada por su ley a fin de que pueda realizar operaciones, comercializar, vender, producir armas a otros países, inclusive al mismo Estado peruano. Y es por ello que se agrega este considerando: celebrar convenios o contratos de cooperación tecnológica acorde con la industria militar, científica y de capacitación con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Se cuestiona el tema de entidades. ¿Y qué se diferencia el tema de entidades naturales con personas? El término acorde a la legislación es de personas jurídicas o en su defecto, en su debido debate en el seno de la comisión debió haberse levantado las observaciones respectivas. Ya viene con un dictamen aprobado por mayoría, es cierto, en la Comisión de Defensa, y nos plantean al Pleno del Congreso el respectivo allanamiento. Me pide, presidente, por su intermedio, una interrupción, el congresista Javier Velázquez. Congresista Velázquez. He escuchado al congresista Urquizo, que conoce el tema, que me explique cómo es que, si ahora que él está sosteniendo de que esta fábrica de municiones va a vender estos productos al exterior, ¿por qué tenemos que darle carácter de secreto a la compra de los insumos que le sirva para vender estos productos? ¿En qué parte del mundo una fábrica que produce municiones o explosivos y exporta necesita que los insumos, la adquisición de los insumos tenga naturaleza de secreto? No me parece. Gracias, presidente. Continúen. Presidente, yo le pediría al colega congresista que pueda leer todo el contexto de la ley 29.314, que tiene 18 artículos y varias disposiciones. Y debo señalar que esta empresa se encuentra en el ámbito del Fondo Nacional de la Actividad Empresarial del Estado. No es una entidad ajena al control gubernamental de la Contraloría General de la República. Se rige, presidente, conforme a las mismas observaciones que se plantean a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Es decir, cualquier empresario que participe en un proceso de licitación podría presentar sus respectivas impugnaciones ante el organismo supervisor, que es la OCE, el ex Consucode. En ese sentido, yo pediría que revisen mejor, que evalúen. Yo entiendo que la memoria es frágil, esta norma la hemos discutido ampliamente hace más de 1 año, retorna y parece que como el contexto seguramente es otro, como que no se hubiera tratado ampliamente. Es un pedido de los trabajadores, de los servidores del FAME, la necesidad de repotenciar esta empresa, que es coherente con la necesidad de fortalecer la industria militar. Culmine. Presidente, estamos hablando de todo un sistema empresarial de las Fuerzas Armadas, como es el caso del sistema de mantenimiento de la Fuerza Aérea, en proceso de fortalecimiento, de gobierno a gobierno. Estamos hablando del CIMA, que ha sido visitado por las colegas congresistas, miembros de la Comisión de Defensa en varias oportunidades, y el FAME no ha sido una excepción. Se trata solo de posibilitar, de abrir esta empresa para que pueda suscribir convenios y que también pueda ser receptor en marco de estos convenios de cooperación tecnológica de donaciones. Nada más, presidente, solo se plantea la incorporación del inciso E y
En cuanto se refiere a la parte de los recursos para aumentar su capital, la posibilidad de que pueda recepcionar esta cooperación tecnológica en el ámbito de la industria militar. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, creo que en este caso las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo han sido asumidas por la Comisión y están planteadas en la fórmula legal correspondiente. El Ejecutivo señala que la parte que se refiere a los sistemas de contratación ya está en otras normas, por lo tanto esta norma no tiene que ver con los sistemas de contratación, pero sí hay una parte que me parece que es indispensable que sea modificada, que es sustantiva, en la cual se plantea que se pueden celebrar convenios o contratos de cooperación tecnológica, científica y de capacitación para promover el desarrollo técnico-científico nacional, y que eso se puede hacer con personas naturales o jurídicas. Cuando se trata de compra de armas y tiene que ver con el tema de municiones y etcétera, 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 es donde existe el mayor tráfico en la industria mundial de armamentos. Por eso, una cosa es contratar a un científico y otra cosa es permitir que bajo la figura de personas naturales puedan venir cualquier cantidad de personas que han hecho negocios. En la época del gobierno de Alan García hubo un gran negociante, Abdelhamar al-Rasir, por ahí está dando vueltas, que nunca se investigó y se planteó su investigación. Carlos Malpica tiene un libro publicado al respecto. Pero también existió en la época de Fujimori los negocios que se hicieron para la compra de los MiG-29, los negocios que se hicieron en Bielorrusia fueron con una empresa, pero también mucho a título personal. Había mucho de negociaciones con figuras, con personas que no tenían un compromiso estatal. Había una empresa estatal, pero también había muchos privados. Todos los que hacían el tráfico de traer y llevar vía Panamá el dinero de la compra de los MiG en Bielorrusia, se hacían en términos naturales, de personas naturales. Por eso, como en el negocio de la producción de armamentos o del comercio de armamentos hay mucho de negociantes ilegales, creo que no es adecuado la figura que está planteado ahí como personas naturales. Tienen que ser personas jurídicas. Otra cosa es, a nivel científico, la contratación, que es otro tema. Pero cuando se habla ya en general de la forma de contratación, lo de personas naturales da un pie para situaciones ampliamente irregulares y que debería ser modificado. Finalmente tiene la palabra el presidente de la comisión. Está bien, pues. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Congresista Mulder no pidió. Tiene la palabra, congresista Mulder. Presidente, muchas gracias. Yo solamente quería dejar en claro, presidente, porque aquí se ha distorsionado un poco la realidad de las cosas, pero la resolución ministerial 174/2014 del 10 de marzo del Ministerio de Defensa, que no ha sido publicada, designa directamente con la firma del señor ministro de Defensa, que es el señor Cateriano, al coronel Helio Rincón Moretti como gerente de FAME. En contra de lo que dice justamente en la ley de la FAME, que la declara una sociedad de derecho privado y que establece que solo su directorio puede elegir a su gerente. Y esto ha sido denunciado públicamente por un medio de comunicación como parte de una maniobra para establecer un contrato entre FAME y la empresa SUC ucraniana, que va a empezar a proveerle todo tipo de insumos. Y tan este gerente va a estar digitado para ese tipo de cosas, que en días previos a su nombramiento, cuando una delegación ucraniana vino al Perú para ofertar sus productos, que son productos algunos letales y otros no, la propuesta fue rechazada por el directorio de FAME porque obligaba que adicionalmente a las compras de armamento que ellos podían suministrar, se tuviese que comprar por parte de ellos 500 camiones portatropas, que no son armas en sí mismas y que por lo tanto no podían estar protegidas por el secreto. Y esto, presidente, ha hecho estallar evidentemente una eclosión interna que ha trascendido a los medios de comunicación.
Y ahora qué casualidad que viene un proyecto de ley en la que se pretende facultar a FAME, sin consulta de nadie, a hacer directamente estas tratativas, presidente. O sea, estamos conectando con nuestra posibilidad de voto, y los que quieran votar verde, allá con la responsabilidad que vayan a asumir, presidente, la posibilidad de un gran negociado que se quiere hacer con Ucrania para venta de armamentos que nadie va a saber cuáles son, ni cómo son, ni cuántos son, porque van a estar protegidos por el secreto. Y mediante la utilización de un proceso en el que se viola la ley de FAME, que yo no sé para qué la quieren declarar como de derecho privado si después van a violar la ley y nombrar un gerente con una resolución suprema y después establecer un mecanismo de compraventa de armas, presidente, que tarde o temprano se conocerá y que determinará seguramente comisiones investigadoras, o para hacerlo más claro, mega comisiones investigadoras que tarde o temprano habrán, presidente, para que dilucidara este tipo de temas. Así que yo lo pongo, presidente, en evidencia para que cada uno a la hora de votar sepa lo que está votando. Y si quiere votar verde, presidente, tendrá que asumir sus responsabilidades, porque detrás de esto hay un negociado. Gracias. Congresista Carrillo. Señor presidente, yo saludo la intervención de connotados miembros de este Congreso Nacional. Conocen muchísimo la hermenéutica parlamentaria, conocen muchísimo de las dinámicas del Congreso. Sin embargo, yo sí quiero defraudarlos porque no tengo ni el mínimo propósito de ocultar algunos temas referidos a este proyecto. No tengo la habilidad. Lo que sí quiero señalar, señor presidente, es que no hay una sola mención, no hay un solo ápice de modificación del artículo 18, y para que quede claro lo vuelvo a leer. Dice el artículo 18 de la Reserva por Seguridad Nacional, mediante resolución del Ministerio de Defensa con cargo a dar cuenta al a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, se aprueba la relación de procesos de contrataciones y adquisiciones que por razones de seguridad nacional son exonerados del requisito de publicidad. Dichos procesos deben ser notificados para preservar su confidencialidad. No ha sido modificado, no hay ningún ánimo. Continúa ese artículo de control. Igualmente, se ha consultado sobre la celebración de los contratos. Estamos hablando de convenios de cooperación tecnológica y científica y de capacitación con personas naturales o jurídicas. No estamos hablando de compras, estamos hablando de convenios. Eso está en el inciso E del artículo 2. Sin embargo, para mejor aclaración, porque podría ser, algunos tenemos la habilidad de coyunturalizar, si es que vale el término, o de contextualizar ciertos procesos, nos permitimos pedirle, señor presidente, un cuarto intermedio para continuar con el análisis mejor de esta iniciativa. Bueno, hay dos posiciones, el cuarto intermedio y la cuestión previa. Se va a consultar la cuestión previa planteada por la congresista Salgado Rubianes para que el proyecto retorne a la Comisión de Defensa Nacional. Los congresistas se servirán marcada asistencia para proceder a votar. El presidente del Congreso, Freddy Otarola, ha dado paso para registrar asistencia a este proyecto de ley 673, autógrafa observada por el mismo presidente de la República.